con la parte del Consejo de Seguridad, ¿no? De la Venga. ONU. Adelante, Ángel, cuéntanos un poquito, ¿vale? Vale, sí. Bueno, pues esta tiene que ver en parte también con la cuestión del Acuerdo Internacional de Justicia, porque básicamente la resolución que ha presentado Argelia está motivada por las medidas provisionales que impuso la Corte Internacional de Justicia a finales de enero a Israel con respecto a la acusación de genocidio que estaría realizando Israel en Gaza. Entonces, Argelia, que obtuvo ese asiento en el Consejo de Seguridad de este año, la elección fue el año pasado y a primeros de enero, ¿no? Obtuvieron ese escaño reemplazando a Emiratos Árabes Unidos. Pues Argelia ha sido, porque sí, es el representante del grupo árabe en Naciones Unidas y presentó esa resolución para básicamente conseguir que el Consejo de Seguridad aprobara la petición de un alto el fuego, no realmente la petición, sino la exigencia, de un alto el fuego humanitario. Esa coletilla es importante y ha sido parte de las negociaciones que ha habido, para que básicamente se entienda que esa resolución, totalmente ligada a lo que ha dicho la propia Corte, el propio tribunal, significa que lo que tiene que haber es un alto el fuego, que es la única manera de cumplir con las medidas provisionales. Entonces, pues bueno, lo que ha ocurrido, ¿no? Ha sido ese veto de Estados Unidos por muchas negociaciones que ha habido, por muchos intentos de negociar el lenguaje de la resolución. Al final ha habido veto de Estados Unidos y abstención de Reino Unido. Todos los demás países han votado a favor. Pero esta resolución, ya que ha habido varias antes, bueno, ¿qué diferencia cualitativa tiene? Porque, como nos has comentado, ahora con el cambio de los países, si bien Argelia es bastante más claro con respecto a su apoyo a Palestina que Emiratos Árabes, la negociación importante siempre ha sido la de los países que tienen derecho a veto. Esto se hizo en su momento con las otras propuestas, pues si era Estados Unidos el que la vetaba o Reino Unido, o no se daba los números suficientes entre los actores relevantes, ¿no? En los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llaman. ¿Qué ha cambiado? Porque se llegó, por ejemplo, en su momento a un acuerdo para cambiar un texto que satisficiera no sé, a Estados Unidos y sus intereses relacionados con Israel, y aún así en su momento Estados Unidos no permitió que pasara esa resolución que hablaba de alto el fuego, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que ha cambiado? Claro, lo que ha cambiado fundamentalmente son las circunstancias. Porque al final, como dices, los 5 miembros permanentes son permanentes, siguen ahí. La rotación que ha habido de miembros no permanentes, que creo que son 5 los que rotan cada año, cada 2 años, perdona, básicamente no es sustantiva. Es decir, como dices, ¿no? Emiratos cambia por Argelia y por lo tanto tampoco. Siempre hay un representante ahí del ese grupo árabe y por lo tanto no tiene peso lo que es la composición. Lo que ha cambiado son las circunstancias fundamentalmente y principalmente la cuestión del tribunal. Y la cuestión del tribunal pone encima de la mesa de manera ya jurídica, ¿no? Ciertas cuestiones que empujan más en la dirección de conseguir la aprobación de ese alto al fuego. Y básicamente ponen más presión sobre Estados Unidos. Esas nuevas circunstancias apuntaban a que Estados Unidos podía llegar a aceptar. Pero básicamente al final han dicho que sería un obstáculo para las negociaciones que hay, para la liberación de rehenes y para que haya un alto el fuego. Eso ha sido lo que ha dicho Estados Unidos. Que si se aprobara esa resolución, se pondría un castigo diplomático demasiado grande sobre Israel que obligaría a que Israel tuviera una posición más dura en las negociaciones. De cierto modo es lo que vienen a decir los estadounidenses y por eso han vetado la resolución. Y básicamente lo que es el lenguaje de la resolución, lo único que cambia es que tiene el peso jurídico del tribunal. Es decir, que se puede introducir un nuevo lenguaje que hace referencia a la decisión del tribunal, a las medidas provisionales, a la gravedad de la situación y por lo tanto pues tiene más peso políticamente. Vale, o sea que nos vamos a. Ya ha habido un primer veredicto, porque no es veredicto, pero sí que se ha pronunciado la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas preventivas o cautelares que ya os trajimos aquí en directo en su momento, y no se hablaba de alto el fuego, pero sí se hablaba de lo plausible del genocidio, de distintas medidas que se deberían llevar a cabo. Recordad, no solamente el ofrecer la información sobre cómo se cumplen las medidas, conservar las pruebas de los posibles crímenes que se estén realizando, cuestiones un poco complejas, ¿no? Pero las más importantes, ¿no? Las que hablaban de evitar
esas declaraciones políticas vinculadas a un posible exterminio, ¿no? O a una posible matanza deliberada de un grupo étnico, en este caso el palestino, el permitir también la entrada de ayuda humanitaria. Hablaban, por ejemplo, me parece que eran de medicinas, pero bueno, creo que hablaban en general de la ayuda humanitaria. Ahora podremos hablar, si queréis, de lo que está pasando con eso. Y al hilo de todo esto, viendo que se consideraba plausible y se consideraba que había un riesgo de que se pudiera llevar a cabo efectivamente un genocidio, cosa que se estará investigando en estos próximos meses, pues se ha llevado al Consejo de Seguridad para que los miembros tomen esa resolución, como nos comenta Ángel, con ese nuevo contexto, un contexto de urgencia, un contexto en el cual si es plausible que esto ocurra y entre las medidas que se ha lanzado la Corte Internacional de Justicia a Israel están todas estas, pues ¿por qué no proponerles desde el Consejo de Seguridad que ahora sea más viable un alto el fuego? Pero aún así, Sí, y no sé si especialmente Estados también, Unidos ha expresado el motivo para vetar esto esta vez. también tiene ese motivo de urgencia con respecto a la situación en Rafah, claro. Tenemos eso, tenemos la información de Estados Unidos o cuál ha sido el argumento que han esgrimido en esta ocasión. Sí, sí, como decía, ellos principalmente el argumento que están presentando es que sí dificultaría las negociaciones para ese mismo alto el fuego. Que pedir un alto el fuego a través de la ONU sería un castigo Ya. diplomático a Israel y pondría una presión sobre el gobierno israelí que significaría que no se podría llegar a un acuerdo. Ujú. Bueno, pues ahora vamos a leer unas preguntas que ya están relacionadas con esto y así también damos la palabra a Nacho a ver cómo veis la situación, pero quería darle las gracias a Pachasco que nos ha dejado una nueva sub, que estamos ahora mismo a 3 de ese primer objetivo del directo de hoy, ya de 5 meses. Muchas gracias a ti y a Village por esas 3 subs que han llegado hoy y a todos los que estáis aquí solo por vernos ya estamos muy agradecidos. Tenéis la opción gratuita todos de seguirnos y darle a la campanita para que os informe cuando ocurra algo de última hora. Bueno, había una pregunta que la acababa de leer, pero se me ha ido aquí. ¿Qué pasará si el tribunal determina que Israel no está haciendo caso o no ha hecho caso a esas demandas, entiendo que a las medidas preventivas? ¿Cómo lo veis los dos? No sé, Nacho, si quieres, para que entremos los tres en dinámica. Bueno, Israel ya ha anunciado que no va a hacer caso a estas resoluciones, que no considera el tribunal, y mientras Estados Unidos no presione para que las cumpla, nada hace indicar que lo vaya a parar. Y esto nos lleva estrechamente unido al caso precisamente que se empezó ayer, un segundo juicio en la Corte Internacional de Justicia, pero que en este caso lo que va a juzgar, o al menos están haciendo las audiencias, para juzgar posibles incumplimientos de derechos humanos en la ocupación. Ahora no están juzgando el genocidio directamente, sino que juzgan la ocupación que lleva a cabo Israel tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, como también se podría llegar a juzgar en este caso la actual en Gaza, ¿no? Se espera que puedan tardar bastante tiempo en deliberar, pero lo más relevante creo de este nuevo juicio es que quien presenta esta demanda a la Corte Internacional de Justicia es precisamente las Naciones Unidas, ¿no? Es un caso que empieza en diciembre de 2022, cuando plantean, la Asamblea General de Naciones Unidas vota a favor de preguntar a la Corte Internacional de Justicia si se podrían estar vulnerando los derechos humanos en esta ocupación israelí. Habla directamente en estos días, se hablaba directamente de si se podría estar alterando la composición demográfica de Cisjordania, de si se estarían tomando medidas para cambiar el estatus de Jerusalén, incluso se nombra al apartheid, si se están tomando medidas discriminatorias. Por tanto, creo que es un juicio que, aunque no se espera una resolución inmediata y no tendría un efecto inmediato en la invasión de Gaza, sí creo que a largo plazo puede tener más peso para Israel. Además, bueno, ayer también salió España y me parece que otros países dijeron que también van a sancionar a distintos colonos en Cisjordania. Creo que más allá de la invasión y de los hechos, creo que Israel puede llegar a verse en un embrollo más grande cuando se está juzgando la ocupación en sí.
Bueno, ahora hablaremos, porque entiendo que son dos temas distintos, ¿no? Estamos hablando ahora mismo con Nacho del caso que se está juzgando o se está investigando ahora en la Corte Internacional de Justicia, pero antes de pasar con eso, sí que queríamos terminar con lo del Consejo de Seguridad. Y había también alguna pregunta, Ángel, que justo acabábamos de ver la información interna, ¿no? De que Arabia Saudí ha rechazado ese veto de Estados Unidos al alto el fuego. Ha llamado una vez más, como hacen tantos actores del sur global, a una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero nos preguntan en el chat, además de lo de qué pasaría o qué podría hacer la Corte si no se cumplen esas medidas preventivas, si Estados Unidos está redactando otro documento para presentar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque fuera menos exigente que el de Argelia. Sí, eso es lo que iba a comentar también ahora. Por un lado, bueno, la cuestión de que también preguntabas y esto. Básicamente, sí, Estados Unidos sí que está presentando otro documento que básicamente la principal diferencia es que Argelia pide un alto el fuego inmediato que sea respetado, alto el fuego humanitario inmediato que sea respetado por todas las partes, mientras que Estados Unidos pide un alto el fuego humanitario temporal. Entonces, no, y además no solo dice temporal, sino que dice tan pronto como sea práctico. Es decir, está introduciendo un lenguaje que pone un condicional, no solo en tiempo, sino en forma, en el sentido de que al que quizá Israel puede sujetarse y decir, pues ahora no es práctico imponer ese alto al fuego. Entonces es un lenguaje bastante abierto que introduce la palabra alto al fuego, que es algo a lo que se había negado Estados Unidos hasta ahora, pero que la diluye ese contenido realmente. Después también la diferencia, que en eso señalabas que es verdad que Argelia presenta una posición más de Sí, más apoyo hacia pro-Palestina. Palestina, ¿no? Que Emiratos Árabes Unidos. Sí. En ese sentido, la resolución de Argelia creo que no introduce una condena jamás, mientras que la resolución de Estados Unidos sí. Esto respecto a lo de Estados Unidos y la resolución. Pero perdona, de todos modos, si Estados Unidos presenta una propuesta que incluya un alto el fuego, aunque sea temporal, que es un poco lo que se está negociando entre Israel y Hamás con lo de los rehenes y lo de los prisioneros y tantas cosas, realmente estarían dando la luz verde a que el Consejo de Seguridad apruebe algo que incluya alto el fuego, aunque Sí, fuera sí. temporal. Básicamente ese sería el paso que estaría dando Estados Unidos, pero como decía, diluyendo el contenido de Salto al Fuego, ¿no? Entonces, va en la dirección de lo que Estados Unidos ha estado haciendo durante los últimos meses de ceder un poquito dentro del ámbito internacional en el lenguaje que utiliza. Ok. ¿Y la otra Y cuestión? la otra cuestión, ¿no? Se planteaba el tema de qué haría la Corte cuando se vuelva a reunir para revisar esas medidas provisionales que tomó hace un mes y que dijo que tenían un mes, ¿no?, para enviar un informe. Lo interesante ahí que me parece es que hoy el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, ha publicado un documento, bueno, un comunicado para los comandantes que están luchando en Gaza, donde se envía básicamente una serie de órdenes donde se dice que se aclara, por decirlo de alguna manera, que no estamos en una campaña de matanza, venganza o genocidio, y se insta a los soldados a no llevarse nada, porque ha habido muchos robos, esto se ha documentado ampliamente, porque los propios soldados lo publican en Sí. redes sociales. Y a no hacer vídeos mofándose en Exactamente, las hacer casas vídeos de de los venganza. palestinos. Hemos visto vídeos de soldados disparando a discreción sobre viviendas, tirando comida para mofarse de la situación en la que están los palestinos, destruir casas, básicamente incluso para no utilizar explosivos por falta de ciertos suministros militares, debido a que está habiendo un gasto muy extenso de la munición. Se ha utilizado, por ejemplo, directamente fuego para quemar casas y no una explosión controlada, por ejemplo. Entonces eso pues, se está pudiendo ver incluso en la propia televisión israelí. Quiero decir, estos días el Canal 13 y el Canal 14 publicaban documentales, por decirlo, ¿no? Pequeños documentales donde presentaban cómo estaban torturando a los palestinos.
las condiciones en las que los tenían, ¿no? Maniatados, etcétera. Que ha habido hasta polémica incluso en Israel con lo que ellos defienden de este tipo de humillaciones por las imágenes del palestino atado, desnudo, ¿no? Y todas estas cosas que se han ido publicando. Sí, sí. Entonces, básicamente lo que esto significa es que se está reconociendo lo que está ocurriendo dentro de Gaza y ante la inminencia de que la Corte, evidentemente, va a volver a reunirse y ¿no? decidir respecto a lo que está ocurriendo, pues está dando un toque de atención realmente a los soldados israelíes, porque realmente ya no es solo una cuestión de... Es que directamente hay un problema de desobediencia, hay un problema de control del mando. Dentro del propio ejército israelí y de que hay muchos que están haciendo lo que les da la gana, por así decirlo. Más allá de que evidentemente hay una responsabilidad obvia por parte de los propios mandos militares, los altos mandos y de los propios políticos, porque hay una incitación por parte de ellos a que se hagan este tipo de acciones, pero también hay que decir que hay acciones tomadas por mano propia que no tienen que ver exactamente con las órdenes del alto mando, ¿no? Por ejemplo, se ha visto incluso soldados haciendo publicidad para inmobiliarias israelíes, para inmobiliarias que quieren construir ya casas allí para los colonos. Y también me ha parecido ver para estadounidenses, pero bueno, esto igual era propaganda, no estoy muy seguro de si se ha confirmado. Es que era una inmobiliaria, sí, hay mucha relación entre capital estadounidense y capital israelí, por lo tanto, quizá era un consorcio. Puede ser que hubiera algún tipo de relación, me pareció como muy descarado, entonces no sabía si era cierto. Bueno, por continuar un poquito, que se nos acumulan muchas preguntas, Nacho, ya que has mencionado antes la cuestión de los colonos, nos preguntan en el chat a qué te refieres exactamente con esas sanciones que se querían aplicar contra los colonos en Cisjordania. ¿En qué consisten? Pues principalmente son la prohibición de entrada al país que que lleva a cabo esas sanciones y el cierre de cuentas bancarias en estos mismos países. De momento creo que Estados Unidos ha sido el único que los hizo y los hizo sobre 4 de los colonos más extremistas de Cisjordania, pero que además te pones a mirar un poco y son algunos que están implicados en ataques contra organizaciones de derechos humanos israelíes en la franja de Gaza. Estamos hablando de decenas de colonos extremistas, son medidas que no, bueno, me parecen un poco cosméticas y principalmente van por ahí, ¿no? Prohibir la entrada y cerrar las cuentas bancarias. En ningún caso Israel va a sancionar a estos colonos y por tanto van a poder seguir allí sin ningún tipo de problema. Vale, de acuerdo. Bueno, pues además ahora creo que hemos tenido una renovación de una sub, no me ha notificado exactamente quién es, pero bueno, yo os lo agradezco a todos por estar aquí y a los que estéis dando ese apoyo, pues especialmente os lo dedicamos a vosotros. Y vamos a seguir leyendo preguntas para demostraros un poco, pues eso, que estamos pendientes del chat y que hoy que teníamos este programa un poco más reducido, pues vamos a hacer este repaso más general, pero la cuestión diplomática se lo está comiendo todo en estas últimas 24 horas. Nos preguntan, volviendo un poco a la cuestión de las Naciones Unidas, ¿qué han dicho los demás países del Consejo de Seguridad? Sobre todo, preguntan por los países europeos. Yo he de señalar que la noticia que tenemos hasta aquí es Reino Unido es el que se ha abstenido, ¿no? Y Estados Unidos es el que lo ha vetado y todos los demás han votado a favor de la resolución de Argelia, ¿no? Ahora me podéis matizar si eso, pero por especificar a la gente de quién estamos hablando, países europeos en el Consejo de Seguridad ahora mismo solamente están Malta y Eslovenia como miembros no permanentes. Además, es que termina este mismo año Malta, o sea, es de los que ya estaba en las anteriores votaciones. Y bueno, Suiza, que no lo consideraba europeo, pero sí que es Europa, aunque no sea Unión Europea. Y por supuesto, Francia y Reino Unido fuera de la Unión, y Rusia también, pero es como, no tiene mucho sentido, ¿no? No dentro del Meterlos bloque en de un la Unión saco. Europea, pero sí europeo. Exacto, no es lo mismo, pero bueno, países europeos tenemos eso, Francia, Rusia, Reino Unido, Malta, Eslovenia y Suiza. Y todos han votado a favor menos el Reino Unido, si no me equivoco. Pero bueno, en general no sé si ha habido alguna voz más llamativa dentro de todos estos países y también por los que no lo conozcan, los países que ahora mismo forman parte del Consejo de Seguridad, además de estos y los permanentes, son Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Mozambique, Corea del Sur y Sierra Leona. ¿Tenemos alguna noticia de alguno?
Yo diría que el país europeo de los que hemos hablado, el más importante así en sus comunicados, diría que es Eslovenia, porque ha llegado a decir no sé si iba a decir que iba a intervenir en la Corte Internacional de Justicia, pero al menos hizo comunicados bastante serios en relación con la situación en Gaza y apoyó de manera bastante explícita a Palestina en la acusación de genocidio. Ujú. Y creo que Bueno, fue el único país europeo que llegó a ese Y punto. ayer, si no me equivoco, la Unión Europea, bueno, Borrell dijo, mandó un comunicado en que, bueno, todos los países de la Unión Europea, menos Hungría, habían votado a favor de pedir un alto el fuego humanitario en Gaza, si no me equivoco. Dijo que eran los 25, porque Hungría había estado en contra. bueno, he de señalar una cosa por este tipo de comentarios que aparecen en el chat un poco fuera de tono, que estamos intentando estar pendientes para eliminarlos porque no procede ningún tipo de comentario de odio y por lo tanto, si veis que no vemos algo, pues notificádnoslo y nosotros, como siempre decimos, no vamos a tolerar estos comentarios, ¿vale? Bueno, no sé si tenemos más preguntas por aquí, que hay mucho interés en el chat también por lo que se está comentando, pero si queréis, antes podemos introducir la otra cuestión diplomática, ¿no? Que es la de Brasil. Como teníamos las declaraciones de Lula da Silva, el presidente brasileño, señalando que no hay un acontecimiento paralelo a lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel, señalando las cuestiones vinculadas al genocidio y comparándolo con lo que realizó Hitler, es decir, el holocausto, ¿no? Judío, entre otros. Pero bueno, se señalaba ese concretamente. Los actos de Hitler han supuesto una comparación que ha sentado fatal en Israel, le han declarado persona non grata y ha escalado la retórica entre el gobierno de Brasil y el de Israel. Esto durante estas últimas horas ha sido especialmente relevante porque, como nos comentaba Nacho, y aquí también podemos volver, si quieres, a repasar esta otra audiencia que se está llevando a cabo. No sé si nos podéis contar, ¿es otro juicio distinto? ¿Qué tiene que ver que se esté hablando de los crímenes de guerra vinculados a la ocupación? Esta petición que se ha hecho de que se considere ilegal la ocupación de la Franja de Gaza o de Palestina en general, no sé muy bien si especifican, aparte de lo que era la investigación de genocidio, es decir, que se declare ilegal la ocupación. ¿Qué relación tiene con todos los acontecimientos que hemos visto hasta ahora? Y bueno, pues la cuestión de Brasil son los dos temas que tenemos ahora sobre la mesa. Sí, lo interesante de esta es que surge antes de la actual ofensiva en Gaza. Es de una petición de diciembre de 2022, si no me equivoco, que bueno, hace referencia a los territorios ocupados. Es decir, si se estarían vulnerando, si la ocupación estaría vulnerando los derechos humanos en Cisjordania y Jerusalén Este concretamente. Bueno, lo que dice es que va a revisar el asentamiento y la ocupación de los territorios ocupados y presenta una serie de motivos por los cuales se podría estar vulnerando, entre los cuales habla de medidas discriminatorias contra los palestinos, habla de alterar la composición demográfica, habla de cambiar el estatus de Jerusalén. Por tanto, no tiene nada que ver con, bueno, evidentemente todo está relacionado, pero no viene directamente de la actual ofensiva, pero tampoco viene en el mejor momento para Israel. De todos modos, Israel ni siquiera va a presentarse a estas audiencias en las que van a participar más de 50 países. Si no me equivoco, he visto que va a ser la que van a participar más países de la historia de la Corte Internacional de Justicia. Israel mandó ayer un comunicado, pero ya ha dicho que no se va a presentar y que directamente no reconoce cualquier resolución que pueda dar este tribunal. Sí, antes he pasado esa información que estaba revisando y por lo que tenía entendido se van a presentar esas declaraciones hasta el día 26 de febrero, eso es nada, esta semana, y había más de 50 países que iban a intervenir, es lo que he visto, pero claro, no tengo la lista de los 50 países, entonces ahí es Sí, donde yo lo tengo por encajaba aquí.
creo que como Brasil, y por eso lo he vinculado, estaba justo en ese tema, ¿no?, de la crisis diplomática con Israel, ha saltado esa noticia de que iba a participar en el caso, pero no es eso, no es un caso nuevo, sino que es ese caso que es previo incluso a la campaña actual y el juicio por genocidio. No sé si es la primera vista o si tenemos alguna información más sobre este caso, ya que se está llevando a cabo ahora esta audiencia. Y bueno, pues si hay algún estado especialmente llamativo que pueda participar en ella, pues bueno, pues lo podemos comentar, igual que cuando la del genocidio hablamos de los países que más llamaban la atención por su participación, como el caso de Alemania, ¿no?, por ejemplo. Sí, lo que ha empezado es el procedimiento oral para que luego la Corte Vale. decida si va a juzgarlo, que en todo caso sería dentro de unos meses. Entre los 50 países que tengo aquí la lista, pues ayer habló Palestina, hoy hablaban, entre otros muchos, Brasil y Arabia Saudí, mañana lo hará Estados Unidos, Egipto y Rusia, el 22 China, Irán, Irak, Qatar el 23 y España el 26 y la Liga Árabe. Esto entre otros muchos países, pero bueno, estos vendrían a ser los más relevantes. Por tanto, entiendo que habrá países que presentarán argumentos a favor y en contra. No significa que estos países vayan a demandar a Israel. Es un proceso oral para decidir si al final se lleva a juicio la ocupación de Israel. Ángel, no sé si quieres añadir algo sobre esta cuestión o pasamos con Sí, otras preguntas, que hay unas cuantas. en relación con la cuestión de Brasil, Sí, creo que hay algunas perfecto. cuestiones que son... claro, ha habido este enfrentamiento diplomático, ¿no? Que parece que ha escalado bastante y que podría acabar en una ruptura de relaciones entre Brasil e Israel. Y lo curioso de aquí es que realmente Lula da Silva es el presidente más pro-Israel que ha tenido Brasil. Porque realmente fue el primer presidente en visitar Israel de la historia, por ejemplo. Y aunque es verdad que ha sido un presidente que aún así ha mantenido una postura importante de apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, etcétera, siempre ha apoyado la solución de dos estados, por ejemplo. No tiene una posición, por ejemplo, nunca tiene una posición de poner en duda la legitimidad del Estado de Israel, por ejemplo, el derecho a existir de Israel. Como digo, es también quizá por ciertas influencias que tuvo. Una de sus colaboradoras más cercanas era judía. Y como digo, incluso llegó a decir en el Parlamento iraní que no se podía permitir que haya gente negando el holocausto delante, ¿no? En el propio Parlamento iraní, lo cual tiene bastante peso, ¿no? En una visita diplomática que hizo allí. Y es verdad, ha tenido históricamente conflictos con ciertos sectores de la política israelí, pues sectores más de derecha, evidentemente. Lula es un político de izquierdas. Y no se lleva bien con, pues eso, con los sectores mesiánicos, etcétera, pero él ha ido a los kibbutz, ha tenido muy buena relación con los sectores del laborismo sionista, por ejemplo. Entonces, bueno, bastante curioso que el presidente brasileño que más cercano ha sido Israel, pues ahora tenga este conflicto con el propio gobierno israelí. Y Bueno, lo quieran, ¿no? Declarar persona non grata y ponerle, ¿no? De la manera más sí. vilipendiarle, etcétera. Sí. No, lejos de saber si acabará la cuestión como Bolivia, ¿no?, que es quizá el único país que de manera muy clara ha roto las relaciones, más que los que han llamado a consultas a los embajadores, han retirado sus embajadores o han roto algún tipo de relación económica, etcétera. Quizá el caso de Bolivia ha sido el más claro, ¿no? Pero la pregunta, te digo, es obligada, nos dicen en el chat. ¿Es más pro-israelí que Bolsonaro? No, claro. O al Ese es menos, quiero decir, quizá no es una cuestión de que sea más pro-israelí, sino que es cuestión de a qué sector de la política israelí apoya. Es decir, Bolsonaro está claramente alineado con los sectores colonos y más mesiánicos, nacional religiosos, podríamos decir, y esos son los que hoy en día gobiernan Israel y mantienen el poder, dominan la política israelí en general. Los sectores socialdemócratas son sectores muy reducidos hoy en día, que ocupan una posición muy pequeña dentro del Parlamento israelí. Entonces, dentro de ese espectro del sionismo, pues Lula se apoya más en los sectores que favorecen la solución de los dos estados
y apoyan la creación de un Estado palestino, por lo tanto, mientras que Bolsonaro, evidentemente, y ese sector más de derecha, no quiere, es decir, por ellos están en contra de la propia creación de un Estado palestino o directamente de que los palestinos vivan en Palestina. Entonces, pues sí, en ese sentido hay diferencias importantes, pero que hoy en día, pues, debido a la situación de la política israelí, pues Bolsonaro se puede ver que es más pro-israelí en ese sentido, pero no es una cuestión más de más o de menos, sino de a qué sectores apoyan, yo diría, ¿no? Yo quizá veo ahí la cercanía con Donald Trump que tenía Bolsonaro, que le hacía seguir muchísimas de las políticas internacionales. Quizás salvo con China, con muchos otros países era muy del Partido Republicano. Sí, sí. Y bueno, por Yo ejemplo, también, es verdad que Brasil, por ejemplo, ha llegado a revocar a un embajador israelí en un momento dado debido a que era colono, a que era un líder colono, y le obligaron a que pusieran a otro embajador. Claro. Nacho, ¿querías comentar algo? sí, yo también, bueno, situo también estas palabras de Lula dentro de este posicionamiento, un poco dentro de como líder del sur global, si no me equivoco, en la última Asamblea General de Naciones Unidas, antes del 7 de octubre, poco antes, ya nombró a la cuestión palestina y no deja de ser relevante el sitio donde lo hizo, ¿no? Lo ha hecho delante de la Unión Africana, si no me equivoco, fue en la misma sede de la Unión Africana, en Addis Abeba, donde participaba una delegación palestina y en cambio no se permitió entrar a una delegación israelí, ¿no? Bueno, Sí. todas las declaraciones que se ha hecho desde la Unión Africana son muy críticas con Israel, se ha hablado abiertamente de genocidio y creo que también hay que marcarle esas palabras de Lula en este contexto, ¿no? Un poco erigirse como líder de ese sur global. Y no es la primera vez que se le impide a los israelíes entrar en la Unión Africana, ya que no sé si tenía el estatus ahora mismo de miembro observador, pero varias veces ya liderado por Argelia, me parece que ha sido Argelia, también Sudáfrica se dice, ¿no? Que han sido como los países que más se han opuesto a la presencia de Israel en este foro. Y claro, hay muchos países musulmanes, hay algunos que condenan muy fuertemente la presencia de Israel en cualquier ámbito de la política y otros que directamente no tienen normalizadas las relaciones en ningún tipo, pero ya no normalizadas como un país árabe, ¿no? Que las normaliza porque ya las estaba llevando a cabo antes de manera extraoficial, sino que no tienen ningún tipo de relación. Es lo que hablábamos en su momento. Por ejemplo, Túnez es uno de los más beligerantes, Argelia, el caso de Libia o de Somalia, que son estados que se han negociado con ellos, y algunos otros del centro de África. Se ha hablado mucho de la relación con Chad y cada vez más los países que se alejan de la órbita estadounidense pues son más críticos con Israel. De modo que, bueno, pues ese camino que allanó con el acercamiento a la Unión Africana se rompe. Encima, si tenemos ahí a Brasil, pues llama más la atención. Una matización que quiero señalar en el chat a los que nos decían si Colombia también ha estado entre esos países de los de América Latina que hemos comentado. Por las declaraciones de Petro sí que se ha subido mucho el tono hasta niveles de que pueda haber crisis diplomática, pero no se ha llegado ni de lejos al nivel de Bolivia. Bolivia directamente ha roto las relaciones con Israel. Vuelve otra vez al estatus previo al golpe de Estado, ¿no? Pero en Colombia no se ha llegado a ese punto. Es como la cuestión de Brasil, de hecho, ahora mismo parece incluso más grave, porque lo de Colombia son declaraciones, pues eso, muy agresivas, cruzadas, y eso podría llevar a algún cambio diplomático, pero Gustavo Petro tiene bastantes dificultades y problemas internos en Colombia que cualquier actor político siempre está intentando capitalizar. En Brasil, sin embargo, aunque es verdad que la mayoría de Lula no es la que tenía en su primer mandato, no es esa fuerza, sí creo que tiene la posibilidad de llevar a cabo este tipo de políticas. Pero bueno, todavía es prematuro lanzarnos a ver qué es lo que va a pasar con las relaciones diplomáticas. Como decimos, lo de Bolivia tiene más que ver con una situación del statu quo previo al golpe. No sé si queríais hacer algún comentario más sobre esta cuestión y si no vamos con preguntas, que hay unas cuantas. Adelante. Vale, bueno, pues nos preguntaban, había una duda que se va un poco más ante el tema, pero nos podemos centrar quizá en esto que veis en el mapa, la Franja de Gaza. Por un lado, explicar que lo que veis en color azul es el territorio ocupado por Israel, con presencia militar, bueno, pues confirmada durante el tiempo.
porque después se ha retirado parte de los efectivos de la zona norte, que eran los de la ciudad de Gaza, para destinarlos hacia una operación en Han Yunis. Veis de nuevo esa zona en color azul, en la zona centro hacia el sur. Y por último, pues se está tomando el borde, la frontera, camino de Rafah, que todavía no se ha lanzado esa operación, pero ya se está diciendo abiertamente que es posiblemente inminente en estas jornadas, ¿no? Cuando se aclare un poco qué va a pasar con el acuerdo de negociación, si hay alto el fuego, si no lo hay, y entonces cómo se procede a esa campaña. También otras tropas que se han destinado al frente norte, a militarizar la frontera con Líbano. Todo esto sale de la distribución de recursos en torno a la invasión de la Franja de Gaza. Pero nos preguntan, que ahí tiene un poco de confusión, y aquí quizá nos puedas hablar también de lo que se va a comentar o adelantar un poquito en el seminario Ángel, y ahora lo promocionamos, sobre el papel de Hamás como grupo. Si algunas veces hemos comentado que está vinculado a Qatar, vinculado al eje de la resistencia y a Irán, pero al mismo tiempo se dice que a Israel le ha convenido crearlo y sí ha podido llegar incluso a apoyar su creación o su auge. Entonces, ¿cómo casa todo esto con los ataques del 7 de octubre y con que ahora se les esté lanzando una operación en la que ya se han perdido miles y miles de combatientes? No sé si teníamos las cifras. Un poco el batiburrillo de explicar qué es Hamás o de dónde sale, ¿no? Bueno, Hamás cabe entenderlo en un contexto histórico más amplio que en el seminario me encargaré de explicar, que forma parte de la Revolución Islámica del 79, no directamente, pero en general con un auge del islamismo de aquella época, en detrimento del panarabismo, ¿no? Y bueno, Hamás empieza como tal, como una organización más caritativa, benéfica, encargada pues, de ese tipo de ayudas más sociales y no metida en el combate militante, ¿no? Contra Israel. Y lo que se produce es un cambio de postura a través de ciertos debates internos que se dan dentro de la organización, durante la primera intifada especialmente, y es lo que lleva a Hamás a tomar esa postura más combativa, ¿no? De aceptar la lucha armada como medio político. Hay que tener en cuenta que es lo que se dice mucho, ¿no? El tema de Israel apoyó a Hamás, incluso se llega a decir que Israel creó a Hamás, no me parece un lenguaje correcto. Más bien lo que ocurrió, ¿no? Es que como era una organización más caritativa, una organización que tendía a la pasividad, a la quietud, ¿no? Pues beneficiaba a Israel dar más apoyo a ese tipo de organización en Gaza para reducir el apoyo a Fatah. Y de esa forma conseguir, pues, reducir la combatividad de la resistencia palestina. Por eso, Hamás, durante esos años, recibe de cierto modo, no apoyo explícito, pero por decirlo de alguna manera, más se le da más libertad de acción, ¿no? Se le dan ciertos privilegios, entre comillas, por parte de la ocupación israelí, para que tenga mayor capacidad. Después también ocurre, evidentemente, que una vez Hamás, va tomando esa postura más militante, ya durante la segunda intifada, durante los años 90, la segunda intifada claramente se erige como esa fuerza política que hoy ya conocemos, y ya que acaba tomando el poder dentro de la Franja de Gaza, se da otro tipo de relación con Israel, que es la cuestión de lo que dices con Qatar. Es decir, básicamente, para mantener, por así decir, a Hamás contenido, y lo que ellos llamaban la política de cortar el césped, ¿no? Cuando crecía mucho la hierba, lo cortaban un poco haciendo una operación militar. La idea era, nosotros permitimos que entre ayuda de Qatar, ¿no? Que es un país bastante alineado con las posturas de Turquía, de los hermanos musulmanes, etcétera, apoya este tipo de Islamistas, ¿no? movimientos. Sí. Y bueno, pues permitiendo dar ciertos permisos de trabajo y que entre ayuda por parte de Qatar, pues se mantiene la paz social dentro de la Franja de Gaza. Esa fue la política que llevó Benjamin Netanyahu con sus gobiernos y en general la derecha, y eso pues ha llevado a un punto en el cual Hamás lo que ha visto, y la razón de ese ataque del 7 de octubre, es que se estaba viendo condenado al mismo papel que la autoridad palestina. Se estaba viendo a cumplir el mismo papel que Fatah, pero en Gaza en vez de Cisjordania. Entonces, por lo tanto,
atrapados, por así decirlo, dentro de esa espiral en la cual pues simplemente de vez en cuando había unos enfrentamientos con Israel para extraer más concesiones, ¿no? Más dinero de Qatar, pues se han decidido, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Israel, que es lo que plantean después de la guerra de 2021, ya desde 2017, pero ahí se hace muy explícito, después de la escalada militar de mayo de 2021, que lo que quieren es un acuerdo con Israel. Israel no está dispuesto a firmar un acuerdo y un alto al fuego permanente, un alto al fuego final, ¿no? Por así decir, al que se llegue ese acuerdo de las fronteras del 67 de un Estado palestino. Entonces, para romper ese ciclo, lo que hace Hamas es esta operación militar del 7 de octubre que rompe cualquier equilibrio. Y al romper cualquier equilibrio, ahora mismo ya, primero mediante medios militares, va a cambiar totalmente la situación la relación entre Israel y Palestina y mediante medios políticos después, mediante las negociaciones, mediante los resultados de esa operación militar que está habiendo, que está provocando un crecimiento de la popularidad de Hamas dentro de ciertos sectores, sobre todo en Cisjordania, pues va a haber una organización del propio movimiento palestino. Y eso, en cierto modo, lo que se está viendo es que está repercutiendo lo que es políticamente en beneficio de Hamas. Bueno, lo que nos comenta Ángel, ya veis que es un tema amplio, que tiene unas aristas históricas complejas y que además tiene unas referencias geopolíticas regionales completamente. No estamos hablando solo de una cuestión local, sino de lo que es la geopolítica de la liberación de Palestina, del islamismo y de distintos factores ideológicos y relacionados con la política internacional. Por ello, hemos decidido pues, crear este nuevo seminario, que ya va a ser el cuarto que tengáis disponible. Recordad, si sois suscriptores premium de Descifra, vais a tener acceso al seminario de Ángel, y aprovecho estos minutitos para recordaros cómo podéis hacerlo, ¿no? Sois suscriptores de Descifra premium, no tenéis que hacer nada. Ese día podéis entrar en directo, os mandaremos el enlace como hemos hecho en los anteriores seminarios. Y si no podéis, lo podréis ver en diferido, porque lo tenemos resubido en la página web. Igual que ahora mismo, si sois suscriptores premium, que es verdad que la gente no tiene por qué saberlo, puede acceder a los seminarios anteriores. Vosotros hoy mismo, si os apetece aprender sobre la ruta de la seda de China o sobre el Sahel o el seminario que realicé sobre el espacio postsoviético, ¿no? Después de pasar por 6 de esos países, podéis entrar ahora mismo a la página web y acceder con vuestra suscripción a todos los seminarios anteriores. No es solamente un seminario, sino los 4 más los que hagamos durante este año estarán incluidos en la suscripción premium. Bueno, si os interesa individualmente este seminario, el de Ángel, porque no sois suscriptores premium, podéis acceder a la página web y adquirirlo de manera individual. Pero de nuevo, como digo, si ya lo sois, pues no tenéis que hacer nada, y si no lo sois, podéis apuntaros en el QR o en el enlace que nosotros tenemos a disposición. Intentaremos poner ahora en el chat, pero podréis encontrar en nuestra descripción. Creo que tanto en YouTube como en Twitch tenemos el enlace fijado abajo, donde ponen nuestras redes sociales, pone suscripciones. Y si no, pues tenéis el bot que hemos creado al fin. Y a través del mismo podréis acceder, pues bueno, no solo a todos los seminarios, que ya lo he explicado y no voy a enrollarme más, sino también a los artículos exclusivos y a los boletines que os enviamos todas las semanas directamente a vuestro correo para saltar los algoritmos. Es decir, os llegará todas las semanas un resumen de lo más importante de cada región del mundo.